El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Mientras Moisés dirigía al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, estos quedaron atrapados entre el poderoso ejército de Faraón y las aguas del Mar Rojo. En ese momento, Moisés escuchó la voz de Jehová que le dice: «Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo». En la clase de hoy estudiaremos ese momento milagroso, maravilloso, el cual se capta y se relata en el canto de Moisés, que se escribió para que no se olvidara y continuara cantándose, dando gloria y honra a Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y en este día estaremos trabajando nuestra lección número 5 titulada Un cántico de victoria. Y estaremos utilizando como base bíblica el libro de Éxodo, capítulo 15, y estaremos utilizando algunos versos de este capítulo 15, entre ellos los versículos 1 al 3, 11 al 13, 17 al 18 y los versículos 20 al 21. Y el texto áureo para esta clase se encuentra en Éxodo capítulo 15, el versículo número 20, que lee de la siguiente manera: Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danza. Hoy queremos cubrir los siguientes objetivos, donde cada participante podrá comprender por qué y para qué Moisés escribió el cántico. Y número 2, apreciar la semejanza entre el cántico de María y la adoración que tributamos a Dios. Y el vocabulario para este día es santidad. Y cuando hablamos de santidad, significa ser perfecto o completo en sí mismo, por lo cual únicamente Dios es santo. A partir de la gracia de Dios revelada en Cristo, los creyentes son santificados y con la asistencia del Espíritu Santo y en la comunión cristiana van creciendo a la semejanza de Cristo. Y les invito a que me puedan acompañar a esta lectura bíblica que vamos a estar haciendo en este momento, que está en nuestra revista El Discípulo. Y vamos a estar dando lectura a la versión Reina Valera revisada. Así que les invito a que me acompañen juntos y podamos tener este espacio de lectura. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová: Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto a la gloria de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas, y María repetía: Cantad a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos
Y te pedimos, Dios, que a través de esta lección puedas hablar a nuestros corazones. Que seas tú glorificándote a través de esta experiencia y que esta palabra cale hondo, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos en esta lección número 5 y queremos compartir con ustedes, a manera de introducción, alguna información general en cuanto al libro de Éxodo, especialmente este capítulo número 15, que es muy conocido y se le llama el Cántico de Moisés y de María. Y si usted ha estado, ¿verdad?, estudiando la palabra, usted se da cuenta de que a través del Antiguo Testamento y también el Nuevo, existen unos cánticos que se presentan. Otro cántico muy conocido en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Primera de Samuel, es el capítulo número 2, que nos habla acerca del Cántico de Ana. Y esto es otro cántico que nos presenta el Antiguo Testamento. Y este cántico de Ana, de igual manera, se compara mucho con otro cántico que vamos a ver, dando un salto. Vamos a dar un salto al Nuevo Testamento en el capítulo de Lucas. Y esto, mis amados hermanos, casi siempre lo leemos muy cercanos a la época navideña. Y es el Cántico de María, ¿verdad? Cuando María tiene este encuentro con Elizabeth y allá ambas mujeres embarazadas se encuentran y allí, miren, hay una experiencia hermosa del Espíritu donde sienten que ese vientre brincan y entonces María comienza entonces a elevar un cántico que inicia diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que a través de toda la palabra y de la escritura podemos encontrar estos cánticos, pero nos vamos a enfocar en el día de hoy, en el que se encuentra en el capítulo 15, que es el Cántico de Moisés y de María, pero esta es María, la hermana de Aarón. María, la hermana de Aarón. Algunos datos que quisiera compartir con ustedes acerca del libro de Éxodo, ¿verdad? Usted sabe que el libro de Éxodo es parte de lo que se conoce como la Torá, que son esos primeros 5 libros, perdóname, esos primeros 5 libros que se conoce como el Pentateuco. Así que el Éxodo prácticamente lo que hace es que le da como una continuidad a la historia de salvación que se relata en el Génesis, especialmente en los capítulos 37 al 50. Cuando usted lee esos capítulos 37 y 50 del libro de Génesis, posterior a eso, usted comienza a leer el libro de Éxodo y se da cuenta que hay como una continuidad. Y hay un tema que se está dando y es el tema de la salvación. Una de las cosas que podemos ver en el libro de Éxodo es que nos presenta varios temas. Hay unos que son principales que quisiera mencionarles. El primero es la acción liberadora, ¿verdad?, de Dios para con su pueblo. Ese es uno de los temas principales que vamos a ver en el libro de Éxodo. El segundo tema que vamos a ver principal es la otorgación de la ley junto con el pacto en el monte Sinaí. Estos son 2 temas principales que se dan en el libro de Éxodo y cuando usted comienza a leerlo, a usted va a empezar a darse cuenta que estos son 2 eventos sumamente importantes. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer y afirmar del libro de Éxodo es que tiene un valor teológico, miren, que es grandísimo. ¿Por qué? Porque miren, hay 3 temas que se destacan y que nos presentan de manera magistral y que dan paso a unos fundamentos de nuestra teología. Quiero presentárselo porque uno de ellos tiene que ver con la clase de hoy. El primero es el tema de la elección de Israel, ¿verdad? Israel, ustedes saben que fue el pueblo escogido y fíjense que no estuvo condicionada esa elección de Israel, ¿verdad?, a la obediencia de la ley. Y eso es importante, sino que se fundamentó en la gracia, la misericordia y el amor de Dios. En otras palabras, miren, Israel no pudo haber hecho nada, miren, Israel no pudo hacer nada, ni tenía en su poder hacer algo para que Dios dijera: ustedes van a ser el pueblo mío. No, ciertamente Dios los escogió así y llanamente. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia,
por su amor. Es de igual manera que el Señor hace con nosotros, que nos escogió y nos escogió a cada uno de nosotros para que pudiéramos tener una oportunidad de salvación, y por eso es que ofrece a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nos dé una nueva oportunidad. ¿Y por qué lo hizo? Pues miren, por lo mismo, por gracia, por misericordia y por amor de nosotros. Así que eso es uno de los primeros temas que tienen un valor, miren, teológico inmenso. El segundo es el pacto, ¿verdad? Y afirma, ¿verdad?, que el pacto ciertamente tuvo como base y guía lo que es la Torá. Y la Torá no es otra cosa que las instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Bueno, esas instrucciones era lo que iba a permitir que el pueblo permaneciera fiel a Dios. Fiel a Dios. Y eso es otro tema importante, que es de un valor teológico grandísimo, ¿verdad? Porque estas instrucciones era lo que iba a guiar al pueblo, era lo que le iba a permitir mantenerse fiel. Y el número 3, que es el tema que queremos trabajar en este día, y que se presenta también como un tema con un valor teológico inmenso, es la solidaridad de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de este Dios que se revela al pueblo y que salva al pueblo, ¿verdad? Y cuando vemos este testimonio en el libro de Éxodo, ¿verdad?, que el Señor salva al pueblo en el Éxodo, estamos viendo un Dios que se está involucrando, o un Dios que se involucra, miren, en todas las dimensiones de la vida humana, en las relaciones sociales, en las religiosas, en las políticas, en las familiares, en todas las dimensiones de la vida humana. Así que este Dios está ahí insertándose, y se inserta por amor, por misericordia a cada uno de nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, es que este libro del Éxodo tiene como finalidad el exaltar y glorificar que Dios los liberó. Y eso es importante para la clase, porque este cántico de Moisés y de María, este capítulo 15, es lo que hace. Exalta y glorifica al Señor que los libera. Por eso es que vemos esos versículos 11 y 13 que dice: oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti, nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles, eres digno de alabanza. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste, con tu poder lo llevaste a tu santa casa. Y esto, mis amados hermanos, nos da base a lo que queremos trabajar en este día, en la clase de hoy. Y una de las cosas que menciona este cántico es la experiencia que tuvo Moisés, ¿verdad?, cuando dirigió al pueblo en ese proceso de liberación, y en un momento se encuentran frente al Mar Rojo, y a sus espaldas tenía el ejército de Faraón. Y la realidad es que en ese momento, mis amados hermanos, Moisés empezó a escuchar al pueblo, que empezó a murmurar, y empezaron a decir que preferían la seguridad en Egipto que morir atrapados entre el mar y el ejército de Faraón. Fíjense la mentalidad que tenían ellos. Estaban saliendo del cautiverio, pero aún sus mentes estaban cautivas y su corazón estaba eso dentro de ellos. Sin embargo, en ese momento vemos que Moisés escuchó la voz de Jehová, y vemos que le dice Jehová a Moisés que alzara su vara, que extendiera su mano sobre el mar y que lo dividiera. Y vemos que Jehová le está dando una orden a Moisés para que, miren, obrara de manera que el pueblo fuera liberado. Y la realidad es que Dios estaba allí. Dios había insertado en ese pueblo y Dios los iba a liberar. Por eso es que afirmamos, ¿verdad?, lo que mencionamos en la introducción, ese elemento de el Dios que liberta, el Dios que salva. Así que Dios se está insertando en la historia y en la vida de este pueblo para liberarlos. Y ahí es que vemos, ¿verdad?, que obra en milagro, se divide el Mar Rojo, pasa el pueblo en seco, y cuando el faraón vio que el mar estaba dividido, dijo: pues también está dividido para mí. Se lanzó todo el ejército, y ahí es que vemos que entonces, una vez el pueblo, el último del pueblo, terminó de pasar el Mar Rojo volvió nuevamente a unirse, y allí pereció el ejército de Faraón. Y esto que ocurrió ciertamente fue un milagro grandísimo, y fue necesario que el pueblo registrara esto.
y que lo convirtiera en un cántico. Un cántico que de alguna otra manera captara lo que sucedió ese día para que el pueblo nunca olvidara el milagro de la salvación, el milagro de la liberación, y que este cántico se continuara cantando generación tras generación para que las próximas generaciones, mis hermanos, no olvidaran que fue Dios quien los liberó. Y eso, mis amados hermanos, es importante poder traerlo en esta lección, porque fíjense, el cántico que se está dando en los labios del pueblo, dirigidos por Moisés y también por María, la hermana de Aarón, buscaba adorar y exaltar el nombre del Señor. Eso es lo que buscaba. No buscaba otra cosa. Y este cántico, mis amados hermanos, cuando nos metemos de lleno, ¿verdad?, en estos primeros 3 versículos, los versículos del 1 al 3, nos damos cuenta que todo el pueblo está cantando. Todos y cada uno de ellos. Así que todo el pueblo está adorando. ¿Y qué está haciendo? Todo el pueblo entonces anuncia lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Qué es lo más importante? Que fue derrotado el ejército de Faraón, de manera que el pueblo fue liberado. Y ciertamente vemos a través del texto que Dios es el Dios que salva a Israel, pero a la misma vez es el Dios que les fortalece. Porque la experiencia que se da luego del Mar Rojo, esa experiencia de caminar en el desierto, esa experiencia de atravesar el desierto, fue una experiencia donde Dios fue afirmando, mire, la identidad del pueblo. Y ahí en sus corazones se estaba grabando en amor ese Dios todopoderoso que les salvó y que les liberó. Por eso es que ciertamente hay que hacer referencia a ese tiempo donde estaban en Egipto y que en medio de ese proceso donde Dios tuvo que utilizar, ¿verdad?, diferentes milagros, ¿verdad?, que se dan allí y de igual manera se dan, ¿verdad?, estas plagas donde el pueblo fue liberado, ¿verdad?, a causa, ¿verdad?, de que el corazón del faraón tuvo que, ¿verdad?, que compungirse porque era un corazón endurecido, difícil, y las plagas pues buscaban la manera de que el faraón, ¿verdad?, de alguna otra manera su corazón se ablandara, y obviamente esa última plaga, ¿verdad?, de donde pasó el ángel que estuvimos estudiando en la clase pasada y donde no había sangre en los dinteles de la puerta, pues lamentablemente el ángel entraba y se llevaba al primogénito. Así que la realidad es que vemos cómo es que Dios fue liberando al pueblo, pero a la misma vez, en medio de la experiencia del caminar en el desierto, Dios fue fortaleciéndolos. Y lo que se busca, ¿verdad?, a través de esta experiencia de adoración, de alabanza de este cántico, era que ellos pudieran recordar que Jehová era su Dios y que era el Dios de sus antepasados y que era el Dios que les había liberado. Cuando seguimos estudiando los versículos del 11 al 13, vemos que hay una afirmación en este cántico que dice: no hay Dios como Él. Y entonces me llama la atención porque este cántico describe, ¿verdad?, a este Dios de Israel. Primero afirma que es un Dios santo. Otro punto que trae es que es un Dios hacedor de maravillas y de prodigios. Y también vemos que le describe que es un Dios tan y tan poderoso que con el movimiento de su brazo derecho, ¿verdad?, su diestra, que es el brazo derecho, miren, desapareció el ejército de Faraón. Y la realidad es, mis amados hermanos, que el poder de Dios es un poder grande. Es un poder que va mucho más allá de nuestro alcance humano. Es un poder que divide un gran mar y es un poder que utiliza el mar para destruir a este ejército gigantesco que estaba buscando al pueblo.
También nos presenta estos versículos que por su gran amor guía al pueblo. Y no solamente lo guía, sino que los rescata y lo lleva a su santa morada. Así que este Dios que los está guiando en el desierto, mis amados hermanos, no solamente los guía, sino que los rescató y que los está llevando a la tierra prometida, a esa santa morada que les ha prometido. Y cuando nos metemos de lleno a los versículos 17 al 18, nos hace referencia a la promesa que fue hecha por Dios a Abraham. Y usted y yo conocemos esa promesa. Es que Dios le dijo a Abraham que benditas serían las demás naciones a través de ellos. Y que su descendencia sería, miren, grandísima, y que le daría una tierra que fluye leche y miel. Así que vemos entonces, mis amados hermanos, que se hace referencia a esa promesa. Así que mientras ellos están cantando, están afirmando que el Dios que los protege es totalmente poderoso, es un Dios que le guía, es un Dios que les va a fortalecer, pero sobre todas las cosas es un Dios que lo llevará al cumplimiento de su promesa, que es llegar a este lugar. Fíjense qué interesante. Qué interesante es que en medio de esa experiencia de adoración hay una afirmación que Dios cumplirá la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Y para nosotros en el día de hoy, ¿qué significado puede tener eso? Pues yo pienso, mis amados hermanos, que Dios lo que nos está afirmando es que cuando nosotros le alabamos en espíritu y en verdad, cuando nosotros le adoramos al Señor y lo hacemos, miren, conociendo que Dios es Dios y que Dios es real, estamos afirmando también la promesa que Él nos ha dado a nosotros de una vida eterna, de que fue a preparar una morada para ti y para mí. Así que, mis amados hermanos, nuestra experiencia de adoración también se convierte en una afirmación de esa promesa de Dios para nosotros. Y cuando vemos estos últimos versículos 20 y 21, vemos que entra la figura de María, la profetisa, la hermana de Aarón, y que comienza a cantar, y todas las mujeres comenzaron a seguirle. Y entonces vemos que este cántico está afirmando la victoria de Dios, miren, sobre las fuerzas del mal. Porque ciertamente Dios vence a nuestros enemigos. Y Dios vencerá, miren, a Satanás, a nuestro enemigo principal. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y por eso es que nuestro cántico se convierte en un cántico esperanzador, reconociendo que ya Dios nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, creo que es importante que nosotros nos podamos contestar varias preguntas. Lo primero es, ¿qué función tienen entonces los cánticos en la adoración? ¿Cuál es la función de esto? Pues yo pienso que una de las cosas que nosotros debemos aprender a través de esta experiencia, de esta clase, y lo que nos enseña a manera de aplicación, es que ciertamente Dios y solamente Dios es digno de ser adorado. Y que ciertamente la adoración nuestra, miren, debe formarnos. La adoración debe nutrirnos. Miren, formar y nutrir nuestro pensamiento cristiano, nuestra conciencia cristiana. Y de igual manera que esto nos prepara a nosotros para poder dar testimonio de nuestra fe a otros. Así que la adoración tiene que nutrirnos, nos tiene que formar y nutrir nuestro pensamiento. Así que no cantamos por cantar, no cantamos por crear un emocionalismo. No. Cantamos para nosotros afirmarnos y para nutrir nuestro pensamiento y nuestra conciencia cristiana. Así que comenzamos a elevar la vara, mis amados hermanos, cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Porque la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que cantamos. Porque a veces hay cánticos que van más dirigidos a satisfacer nuestro yo que realmente adorar a Dios. Y la realidad es que
Cuando entramos en esta dinámica de adoración a nuestro Dios, mis amados hermanos, Dios también va formándonos y va creando en nosotros carácter. Y comenzamos a reconocer que ciertamente Dios es un Dios, mire, santo y un Dios misericordioso, que es lo que afirma el cántico de Moisés y María. Así que adorar, mis amados hermanos, implica relación. Porque para usted y yo poder adorar en espíritu y en verdad, es necesario que nosotros conozcamos que Dios es misericordioso y que Dios es santo. Mira, y el problema de esto, mis amados hermanos, es que si nosotros no conocemos, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios santo, corremos entonces el riesgo de adorar a un Dios que está hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y por eso es que tenemos, mis amados hermanos, cada vez que adoramos a Cristo como referente. Cristo es nuestro referente. Como dice Mateo, capítulo 5, versículo 48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me encanta mucho esto, mis amados hermanos, porque el contexto en el cual se está dando este pasaje es cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, que le está dando unas instrucciones, especialmente cuando Jesús les está diciendo de la importancia de amar a nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! Y la realidad es que es posible adorar a Dios a través de Jesucristo. ¿Queremos adorar y bendecir el nombre de Dios? Mis amados hermanos, es posible única y exclusivamente a través de Jesucristo. Por eso es que el culto debe estar dirigido a Dios. Porque, mis amados, como les dije, corremos el riesgo de centrar nuestra adoración en satisfacer a nuestro yo y no en una adoración centrada en Dios que transforma nuestro interior. Adoramos a Dios para que esa adoración y a través del poder del Espíritu Santo haya una transformación en nosotros. No adoramos para satisfacer a nuestro yo. No, mis amados hermanos, ese no es el propósito. Y algo que tenemos que entender es que la adoración pues, cumple con el propósito de recordar esa obra redentora de Dios por la humanidad. Esa obra redentora de Dios por ti y por mí. Por eso es que a través de la adoración nosotros somos inspirados, ¿verdad? Y somos inspirados por el Espíritu Santo para que podamos seguir adelante en el cumplimiento de su voluntad, que usted y yo conocemos, que es buena, es agradable y es perfecta. Y quisiera culminar, mis amados hermanos, con esta pregunta. Para que usted la pueda hacer, miren bien adentro con usted en su corazón. Y es, ¿qué comunica la adoración de nuestra vida? ¿Qué es realmente lo que está comunicando nuestra adoración? Ciertamente debemos adorar a Dios de manera que comuniquemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu presencia que ciertamente ha llegado a nuestras vidas para transformarnos conforme a tu santidad. Señor, y ciertamente en tu compañía y en el calor de tu gracia somos transformados para servir a tu reino. Contigo hemos transitado tanto, hemos cruzado tormentas, enfrentado turbulencias, pero hoy estamos de pie para continuar cantando himnos que ciertamente den a conocer tus grandezas y tu santidad a todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.